Jesús. Su nombre será Jesús, porque Él salvará. ¿Sí? Entonces, la salvación del mundo tiene que ver con la venida de Jesús, tiene que ver con el nacimiento de Jesús en la tierra, con lo que le conocemos en teología como la primera venida de Cristo, cuando vino a establecer su reino aquí. Hay un caso en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención, y es el caso de Simeón. ¿Alguien sabe quién es Simeón en la Biblia? Nadie levantó la mano. Era un hombre justo y piadoso, dice la Biblia. En Lucas capítulo, si quiere ir a la Biblia, lo que trae su Biblia, o si Jessica nos quiere poner ahí el versículo, para que la gente se identifique. Lucas capítulo 2, verso 25. Dice que había un hombre en Jerusalén, en los tiempos de que nació Jesús, porque ese es el contexto, el nacimiento de Jesús. Ojalá no me alargue mucho, pero estoy súper emocionado ya. Y no es porque estoy yo aquí, no. Preferiría nada más estar leyendo para terminar rápido, pero bueno. He aquí se había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre era justo, piadoso, y dice, esperaba la consolación de Israel. Esperaba que el pueblo fuera consolado. Él estaba esperando esto. Él estaba atento a lo que estaba pasando. Él no estaba distraído. Él esperaba algo, estaba expectante de algo que iba a suceder. Esperaba que su pueblo, su gente, así como tú y yo tenemos que esperar que nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra nación sea consolada. Y la única manera que sea consolada es que Jesús nazca en sus corazones. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso me gusta también. O sea, un hombre del Espíritu, un hombre que tenía el Espíritu Santo como compañía. Le acompañaba el Espíritu de Dios. ¿Sí? A lo mejor no era muy letrado, pero era un hombre que lo acompañaba el Espíritu de Dios. Por lo tanto, pensaba en las cosas del Espíritu. Él no dice, ay, nació un niño o X, no. Él pensaba en las cosas del Espíritu. Él veía a Jesús a través de la información que le proporcionaba el Espíritu dentro de sí. Los fariseos lo veían como alguien que venía a conquistar al gobierno romano o Herodes, pero Simeón lo veía con los ojos del Espíritu. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu. ¿Se fijan? Otra vez. Primero dice, y el Espíritu Santo estaba con él. Y luego dice, y luego el siguiente verso dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Esa compañía, esa conexión con el Espíritu de Dios. No se trata de que vivamos así al algarete, ahí se van nuestras vidas, que vivamos en conexión con el Espíritu de Dios, para que Él nos revele, nos esté revelando. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor, al Mesías. Y en ese momento el Espíritu le dijo, este es el Mesías, este bebé, este niño. Y este hombre como que corrió cuando vio llegar a los papás de este niño, porque iban a llevarlo a la purificación, no, a la dedicación. Iban a dedicar a ese niño en el templo. Y entonces Simeón, cuando lo vio, corrió hacia ese niño, porque el Espíritu le empujó. Dijo, ese es. ¿Sí? Él no estaba perdiendo el tiempo pensando chiflando en el aire, ¿no? Le estaba concentrado en el Espíritu, y cuando lo vio entrar dijo, este es. Y otra vez, y movido por el Espíritu, sigue el texto, ¿no? Verso 27. Ya van 3 veces, ¿se fijan? ¿Era o no del Espíritu este hombre? ¿Se movió o no en las cosas espirituales? ¿Sí? El Espíritu Santo estaba con él. Le fue revelado por el Espíritu y movido por el Espíritu. Es muy hermoso que la iglesia no se componga
de gente nada más, X, números, estadísticas. Que se componga de gente poderosa en el Espíritu, en la revelación, en lo que Dios está haciendo hoy, en lo que Dios está diciendo hoy, para ponernos en acción. Este hombre inmediatamente, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Este hombre lanzó profecías sobre este niño y corroboró en conjunto con el Espíritu Santo de Dios, que lo poseía a él, lo que este niño venía a hacer en el mundo. ¿Cómo ven? Qué maravilloso. Yo quisiera que hoy aprendiéramos por lo menos un concepto, un aspecto, un solo principio, porque si me extiendo vamos a ver unos 10 principios, pero nada más uno. ¿Salen? Uno nada más. Un aspecto de la Navidad, o sea, del nacimiento de Jesús, del advenimiento del Mesías, de la venida del ungido, porque Él venía a salvar al mundo, y lo está haciendo, porque los que estamos aquí somos salvos ya por Él. Amén. Y aún los que faltan. Y aquí hay gente que puede ser salva hoy mismo. Ya que cuando Jesús nació, hubo gente que ni siquiera lo notó, ni siquiera se dio cuenta, así como mucha gente va a las posadas, ¿verdad? Con la familia, ay, porque es Navidad, vamos a la posada, vamos a la fiesta, regalos, música, villancicos, tomadera, etcétera, etcétera, pero de Jesús no se acuerda nadie. Nadie lo nota a Jesús. Nadie lo resalta a Jesús en las fiestas. En la fiesta hay de todo menos exaltación a Jesús. Entonces Jesús está naciendo ahí en Belén, y entonces nadie lo está notando, pero hubo otras personas que por revelación del Espíritu, como Simeón, supieron que era Jesús, que venía como el Salvador del mundo. Se dieron cuenta que la salvación estaba llegando a su ciudad. Hombres conectados con el cielo. Dios quiere gente conectada al cielo. Esa noche Dios estaba revelando al mundo, se estaba revelando al mundo, estaba siendo revelado al mundo, Dios mismo revelándose al mundo. Pero dice, pero el mundo no le conoció. Qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces, el primer principio que aprendemos hoy, o que vamos a aprender hoy, es que debemos vivir en el Espíritu para conocer lo que Dios está diciendo y haciendo en este tiempo. Haz lo que tengas que hacer en lo físico, en lo material, pero no te desconectes del Espíritu para que estés conectado a lo que Dios está queriendo hacer contigo, a través de ti, a través de tu pueblo. ¿Sí? Esta palabra te ayuda. Estar conectado con esa palabra, estar conectado con el Espíritu, nos ayuda a escapar aún de las trampas del enemigo, de las tentaciones y todo ello, cuando tú estás conectado con el Espíritu y solamente estás pensando en Jesús, y todos los días te levantas pensando en Jesús. Ahora, los discípulos eran conocidos como ignorantes. Sin embargo, los más letrados en aquel tiempo, que eran los fariseos, estaban perplejos por su sabiduría de ellos. ¿Qué es lo que pasaba allí? Pablo nos incita a que avivemos el fuego del don que está en nosotros. Él quiere que estemos viviendo en este fuego todo el tiempo. Dice que Él no nos ha dado espíritu temeroso. Tiene que ser un espíritu arrojado
un espíritu de dominio propio, de amor, de poder. Tiene que haber un mover de Dios, un fuego de Dios en tu vida, un espíritu que te guía a entender lo que Jesús quiere hacer con tu vida, en tu vida, con tu ciudad. Llegó Jesús y sabía Simeón que venía la salvación para el pueblo. Jesús es avivamiento en la ciudad. Y avivamiento en la ciudad es que el pueblo sea tocado por el Espíritu de Dios, por la palabra. Dice Hechos 4:13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los fariseos, los letrados, los preparados, los doctores de la ley, se asombraban de la palabra de los discípulos. Quiere decir que es el Espíritu, el fuego de Dios que está en ellos, que les está dando la palabra que tienen que dar en ese momento. Dice que entonces se levantaron unos, en Hechos 6 también está otro dato, versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, acompáñate del Espíritu de Dios para que la palabra venga a ser fuerte en ti y esa palabra tú te pueda ser revelada la palabra, te pueda ser revelado Jesús, porque Jesús es la palabra. Este espíritu no nace de la sabiduría natural. Este espíritu, este fuego, esa sabiduría no es natural, ni tampoco es por entrenamiento. Es el Espíritu que está revelando la palabra a nuestras vidas. Los fariseos tenían mucho conocimiento de las Escrituras sin conocer el espíritu de ellas. Nunca entendieron el mensaje de las Escrituras. Ellos lo que hacían era alejar a la gente del corazón de Dios. Todo lo percibían con la cabeza, no con el corazón. Las Escrituras es todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y esa palabra debe estar en ti. Necesitamos conocer al Señor de las Escrituras, al Dios de las Escrituras, para saber lo que está saliendo de la boca de Dios hoy, en este tiempo. Lo que está llegando, para que entendamos lo que está llegando de parte de Dios. Y no se dio cuenta que estaba llegando la salvación a través de Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, por eso tenemos que tener la investidura del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo, porque con su ayuda podemos saber lo que Jesús está tratando de hacer hoy en nuestra ciudad, en nuestro país. Dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, y porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El Espíritu Santo hablará de Jesús. El Espíritu Santo te revelará a Jesús. Entonces vivimos en la influencia del Espíritu Santo de Dios, y entonces será revelada la palabra todos los días a nuestra vida. ¿Qué es la palabra? La palabra son principios inspirados por Dios para dirigir nuestras vidas, y al ser avivadas por el Espíritu Santo se hacen vivas en nuestros corazones y no solo en nuestra cabeza. La palabra se hace viva en nosotros por la influencia del Espíritu. O sea, si tú conoces mucha letra, mucha palabra, pues ahí se va a quedar simplemente. Si no es influenciada, avivada por el Espíritu Santo, entonces siempre será palabra. Por eso dice: la palabra es muerta sin el Espíritu, sin ser avivada por el Espíritu. Podemos llegar a limitar lo que el Espíritu Santo quiere hacer o decir en este tiempo,
cuando solo cabe en nuestra cabeza la palabra. Hay mucha gente que solamente en lo intelectual quiere interpretar la palabra, y la palabra no se interpreta en lo intelectual, se interpreta en lo espiritual. ¿Dije bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender hoy tocante a la Navidad? Usted dirá, bueno, pues, ¿y esto a dónde va? ¿Qué rumbo lleva? Estamos hablando de la Navidad. Estamos hablando de Jesús. La Navidad de Jesús. Porque si se celebra ello es porque Jesús un día nació. No se celebra la Navidad porque nací yo o el doctor, no. Se celebra la Navidad por causa de que nació Jesús un día en la tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, dijimos, conocer versículos o Biblia no le fue suficiente, hablando en nuestro contexto, no le fue suficiente a los fariseos. Los fariseos sabían la ley de memoria, pero no les fue suficiente. Los fariseos esperaban al Mesías según el entendimiento mental que tenían de las Escrituras. Y a pesar de que conocían todo lo que decía Isaías, todo lo que decían los profetas, todo lo que decía la ley. Dice Isaías 9:6, fíjese lo que sabían los fariseos acerca de Jesús. Dice, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Los fariseos habían leído esta palabra. Queda claro que la palabra no les fue revelada, porque el Espíritu es el que revela la palabra. Y por esa razón siempre lo estuvieron confrontando a Jesús. Entonces Jesús aparece y les da como una respuesta. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Los fariseos preguntaban cuándo había de venir el reino de Dios. Y le respondió Jesús y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya había llegado el reino de Dios y los fariseos no se habían dado cuenta. Para que vean que la palabra en la mente no les sirvió de nada, porque no había influencia del Espíritu en ellos. Y es muy importante que conozcamos la palabra, pero haya una influencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y los fariseos solamente confiaban en su conocimiento, ¿sí? Pero no tenían revelación del Espíritu. Veamos otra vez a Simeón. Vamos a ver un poquito más a Simeón. También Simeón estaba buscando al Mesías, ¿sí? Ya leímos esta palabra. Simeón era un hombre justo, un hombre piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu de Dios. Esto me gusta mucho. El Espíritu de Dios estaba con él. Había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte hasta que viera al ungido, y movido por el Espíritu fue llevado al templo. Un hombre que se movía en el Espíritu. Entonces Jesús es llevado al templo, y cuando lo ve Simeón corre para profetizar sobre el Mesías. Empieza a hablar de él, empieza a hablar de ese niño que está naciendo y que está llevando al templo en brazos a sus padres. Simeón sabía que el Mesías estaba llegando porque el Espíritu le estaba revelando. Cuando está llegando la palabra a esta ciudad, cuando está llegando la palabra a tu familia, cuando está llegando la palabra a tu corazón, tienes que entenderlo. Por revelación del Espíritu. Dice que estaba siendo dirigido por el Espíritu. Simeón no era un hombre experto en la ley. Pero los fariseos no pudieron conocer la llegada del Mesías. Y Simeón sí pudo conocer la llegada del Mesías. Esa es la diferencia entre tener la mente del Espíritu y tener solo conocimiento mental de las Escrituras. Hay mucha gente que conoce Biblia. Mi suegro, recuerdo que se agarraba con los testigos de Jehová, porque conocía mucha Biblia, mi suegro, pero mi suegro nunca fue cristiano. Se la sabía
Desde niño le enseñaron la Biblia a él. Y la manejaba muy bien la Biblia, pero él nunca quiso acercarse a Dios. Es un ejemplo, ¿no? Entonces el conocimiento mental de las Escrituras no funciona. Entonces necesitamos estar, lo que nosotros le llamamos, en la frecuencia de Dios, en la frecuencia del Espíritu. Y entonces Simeón sí estaba en la frecuencia del Espíritu, porque él se dio cuenta exactamente en cuanto vio entrar a esa pareja con su niño en brazos, dijo: este es el Mesías. Y viene la salvación a mi pueblo. Llegó el avivamiento y aquí estamos. En una Navidad tiene que empezar un avivamiento. ¿Sí? En una celebración tiene que empezar un avivamiento. El problema de muchos de nosotros es que a veces limitamos el conocimiento de Dios a nuestra doctrina. No es que yo pienso así, es que mis pastores que me enseñaron piensan de este modo, es que mi tata en el Evangelio me enseñó así, es que mi doctrina de mi movimiento, de mi organización piensa de esta manera. Y yo siempre le decía a la gente: ¿y tú cómo piensas? Piensa tú por ti mismo. ¿Tú qué crees? No qué piensa tu pastor o qué piensa fulanito de tal o tu papá. ¿Tú qué piensas de Dios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ir concluyendo? Necesitamos leer la Biblia. Yo te voy a invitar a esta noche, que sea una noche memorable para ti. Solamente si puedes recordar esto sería magnífico. Tenemos que empezar a leer la Biblia de una forma diferente. Tenemos que orar antes, pidiendo al Espíritu Santo revelador que nos revele la palabra. Cada versículo que tú leas en el día, dile: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Que no sea nada más la palabra enfrente de ti y no la puedas discernir. Que sea la palabra enfrente de ti y venga la revelación del Espíritu. Eso fue lo que pasó con Simeón. La palabra es Cristo, él estaba allí, pero le fue revelado por el Espíritu. ¿Quién era ese? Ese niño que estaba ahí. ¿Sí? Entonces yo necesito orar, leer la Biblia de esta forma diferente, la palabra de Dios, las Escrituras, antes pidiendo la dirección, la guianza, la revelación del Espíritu para que la palabra sea en ese momento revelado lo que yo voy a leer. Una palabra que haya de vivirla día con día, porque lo que me va a revelar la palabra es que yo la viva todos los días. La viva todos los días. Y eso te irá dando madurez, crecimiento, estatura. Entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer en ti es revelarte la palabra, lo que realmente debes de entender de la palabra y ponerlo por obra. Eso es lo que va a pasar. Porque el Espíritu Santo sabe lo que Dios hoy está haciendo, hoy está diciendo. Él te lo puede revelar hoy. En ese momento Él puede hablar palabra a tu corazón. En ese momento la palabra tus ojos del Espíritu se van a abrir y van a ver cosas que con los ojos naturales no se ven. Con los ojos naturales ves tinta y papel. ¿Sí o no? Repito, con los ojos naturales solamente verás tinta y papel. Pero con los ojos del Espíritu vendrá revelación a ti, lo que realmente te está diciendo la palabra. Una cosa es qué dice, otra cosa es qué me dice la palabra. Mucha gente estaba viendo al niño Jesús entrar al templo, pero a nadie le fue revelado como a Simeón. El caso de María, y con estos dos últimos párrafos cierro. El caso de María, la madre de Jesús. Ella le fue revelado por el Espíritu. Un ángel vino y le dijo: el Espíritu que te poseerá. Le fue revelado allí, en ese momento, el conocimiento de la palabra, del mensaje que venía del cielo. Ella dijo: ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ser esto? Pero hágase conmigo conforme la palabra. ¿Sí?
Porque ¿quién la convenció? La convenció el Espíritu de Dios. La convenció el ángel de Dios que le apareció allí. María, esa noche de la anunciación del nacimiento de Jesús, estaba recibiendo revelación directamente del cielo. Y estaba abierta a lo que el cielo le fuera a decir o para lo que el cielo mande. Ella estaba dispuesta a obedecer. Que esta palabra sea en mí como tú quieres. Sea como tú quieres. No lo entiendo, no sé de qué se trata esto, no sé ni cómo será, pero hágase conmigo conforme a tu palabra, como dice tu palabra. Entonces, cuando la palabra viene, la palabra te habla, la palabra te exhorta, la palabra te confronta, entonces el Espíritu viene y te deja tranquilo. Cuando tú recibes una amonestación de la palabra, nada más así, con pura palabra, pues hasta te irritas, te molestas y te quieres ir. Pero cuando esa palabra va impregnada de la revelación del Espíritu, de la voz del Espíritu, de la voz del cielo, es diferente. Te constriñes, te quebrantas, lloras en su presencia, porque es el Espíritu de Dios confrontándonos. Yo no sé qué dijo el pastor, pero yo entendí esto. Yo no sé qué tanto habló el pastor, pero yo entendí esta palabra y esto me quebró, esto me partió, esto me fue revelado por el Espíritu. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que aprendimos es eso: mantente en el Espíritu, guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu, movido por el Espíritu de Dios. Porque de repente te va a quedar una palabra que solamente si estás en contacto con el Espíritu la vas a poder entender. Amén. Decía, los hombres letrados, como los fariseos, nunca entendieron a ese niño que estaba naciendo. Pero Simeón, este hombre, tan inexperto en la ley, pues le fue revelado por el Espíritu que ese niño que venía a salvar al mundo. Venía a ser nuestra compañía para siempre. Amén. Quiero hacer una pequeña oración, ¿vale? Espíritu de Dios, tú has venido a este lugar.